analizando y debatiendo los temas del momento. Escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado, el licenciado Isaac Brauerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, además especialista en políticas públicas de seguridad. Licenciado, feliz tarde. Ricardo Jaramillo y Edna Jaramillo les saludamos. Y precisamente para contextualizar nuestra conversación, pues sí, hay una preocupación con los hechos que se han dado en las últimas semanas, hechos delictivos. Pues nos preguntamos qué está pasando, en qué pudiera estar fallando precisamente esas políticas en materia de seguridad que entendemos se están desarrollando, no desde ahora, sino desde el gobierno que acaba de salir, que toca revisar qué pudiera estar pasando, porque siempre se nos lleva a, o se llega a la conclusión de que esos son casos aislados porque son personas que pues están ligados al crimen organizado y demás. Pero más allá de eso, no tenemos pues una explicación que diga cuáles son los programas en materia de prevención que se estén trabajando, sobre todo por el riesgo y la vulnerabilidad a la cual se somete en las áreas en donde se dan estos hechos delictivos. Sí, muchas gracias, Edna y Ricardo, por la invitación. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, mira, lo que pasa es que sí, en efecto hay varias estrategias y programas que se han implementado que vienen de la administración anterior. A algunos se le está dando continuidad, a otros no, en esta administración. Ahora, si nos vamos a ver políticas de seguridad pública, no podemos solamente centrarnos en lo que hace el Ministerio de Seguridad Pública o lo que hacen los estamentos, porque tal como lo acabas de decir, hay áreas de vulnerabilidad, hay sectores de la población que son vulnerables a ser inmersos en el crimen organizado o también en el crimen común. Y esto no se va a solucionar únicamente desde la perspectiva o del accionar del Ministerio de Seguridad Pública y sus dependencias, porque ahí estamos hablando ya de situaciones en que la misma población está sometida, ya sea, por ejemplo, un nivel de educación extremadamente deficiente, una falta de oportunidades, políticas económicas que vienen rezagadas y que no han fomentado un desarrollo económico sostenible. Y entonces, pues lo que vemos en las calles es simplemente las consecuencias de un pobre sistema educativo, un alto desempleo y pues el crimen organizado que pues se aprovecha de eso y que es lo que vemos en las calles, donde vemos pandillas, donde vemos sicariatos, donde vemos menores de edad que están a cada rato cometiendo actos de robo y privaciones de libertad, hurtos, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos en las calles hoy en día. Entonces, como lo he dicho anteriormente en este programa, hay que ver la seguridad desde un punto de vista integral. Hay que tomarlo en cuenta, hay que ver, por ejemplo, las escuelas, la deserción escolar, pero no solamente la deserción, sino también el nivel académico de los estudiantes egresados. De ahí también ver la empleomanía, ver el fomento del desarrollo empresarial que haya o no haya en este país, la creación de empleo. Entonces, y también las políticas de emprendimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y por qué, si hay tanta informalidad en las calles, preguntarnos por qué hay informalidad, por qué no se están dando contrataciones formales o por qué no se están creando empresas. Entonces, eso nos lleva a ver que al final la pobreza o la falta educativa, la falta de cultura también es otro de los factores que incide en la inseguridad que hay en las que a veces se vive en las calles. En el tema de estrategia en sí, a mí me gusta siempre recalcar de que yo soy partidario de una política de patrullaje, porque aquí podemos hablar de diferentes delitos. Delitos se producen en varias modalidades. Hablamos de homicidio, hablamos de privaciones de libertad, hablamos de robo, hablamos de hurto, que son los delitos que principalmente aquejan a la población, porque es lo que se ve en las calles, se ve en los autobuses, en el transporte público, en el transporte selectivo.
¿verdad? Ahí es donde se dan muchos de estos delitos y que afectan directamente al panameño de a pie, que es el que después es el encuestado en esas encuestas de percepción y que dice si considera que Panamá es un país seguro o inseguro. Entonces, esos delitos, como ya lo mencioné, robo, hurto, homicidio, que ocurren enfrente de la cara del panameño a pie, eso es lo que aqueja a la población. Y ahí es donde vamos a ver la estrategia que se requiere para poder mitigar ese tipo de delitos que al final es lo que incidiría en la encuesta de percepción. ¿Cómo paramos, cómo aminoramos esos homicidios que se dan a plena luz del día en lugares concurridos? ¿Cómo aminoramos en los robos que se dan a los diferentes establecimientos comerciales que hay en el país, como tienditas, restaurantes, incluso transporte público? De verdad, eso para mí se combate a través del patrullaje, a través de las rondas, a través de la presencia policial en las calles, pero no desde una estrategia fija como lo son los retenes. Y no estoy en contra de los retenes, me parece una fabulosa estrategia, pero en cierto momento y por ciertas razones. Pero si se implementa como estrategia general y no como una excepción, entonces el delincuente empieza a ¿qué? A burlar el posicionamiento fijo de los estamentos de seguridad y comete el delito en otro lado, a sabiendas de dónde está situado ese retén policial. Por eso es que hay que aprovechar el factor sorpresa, el factor de aleatoriedad. Por eso es que los estamentos de seguridad tienen que implementar patrullaje, más patrullaje y menos estrategia fija, porque de esa manera ganan en el factor sorpresa al delincuente. Igual, por ejemplo, lo vemos, creo que ya lo he mencionado, con infracciones de tránsito, donde antes se hacían operativos sorpresa, donde se capturaban en flagrancia a los conductores infractores. Eso hoy en día ya no existe y por esa razón vemos que hay demasiada cultura de cometer infracciones de tránsito, porque se siente en la población de que hay una falta de fiscalización en las calles. Lo mismo pasa entonces con los estamentos de seguridad. El delincuente siente que no hay esa fiscalización, que no hay ese patrullaje. Por ende, existe como esa mental, esa falta de miedo, que es la que nosotros conocemos a cometer el delito por la falta de patrullaje en las calles. Por otro lado, tenemos otro problema grave en este país, que es el famoso tráfico ilícito de armas. Aquí en Panamá tenemos una estructura muy bien desarrollada para combatir el narcotráfico, el tráfico internacional de drogas, pero no tenemos la misma estructura para combatir el tráfico internacional de armas. Y eso es un grave problema, porque la droga va en dirección al norte del continente, mientras que las armas van en dirección sur. Entonces, Panamá es un país de tránsito, eso es conocido, es un país de tránsito de drogas, es un país de tránsito de armas. Y por esa razón, nuestros estamentos de seguridad y el Ministerio Público también deben conformar estructura para desmantelar las organizaciones que trafican armas de fuego ilícitamente, que las introducen a Panamá y después las distribuyen a los diferentes grupos criminales, ya sean organizados o no organizados, porque hay de ambos. Hay grupitos de menores de edad que están dedicándose a asaltar tienditas, a asaltar conductores y a asaltar paradas de bus o otros puntos de la ciudad. Y entonces vemos con mucha preocupación de que menores de edad tengan un acceso fácil a armas de fuego. Y eso se está dando cada día con mayor frecuencia. Y esto es un grave problema, porque si extrapolamos eso no solamente a grupos de menores de edad, sino también a otro tipo de bandas criminales o grupos ya organizados, entonces podemos entender de que hay una accesibilidad, un acceso a armas de fuego en el mercado ilícito panameño a grupos criminales. Y esto sí es un problema, porque obviamente al tener armas de fuego ilícitas facilita la comisión de un sinnúmero de delitos y aumenta además el nivel de violencia que vamos a ver en las calles. Entonces, ahí también es una recomendación que yo siempre he hecho ya, la he reiterado. Tenemos que tener como país, como Estado, estructura que se dedique exclusivamente a desmantelar grupos organizados que trafican armas de fuego. Y ahí hay que entender que las armas no solamente son las que aparecen en Estructuras Panamá. como, perdón, licenciado, estructuras como cuáles, por ejemplo.
Por ejemplo, un ejemplo fácil. Aquí tenemos, si uno se va al Ministerio Público, aquí tenemos fiscalías de droga. En todo el país hay fiscalías de droga, pero dígame si hay fiscalías de tráfico de armas. No las hay. Aquí las fiscalías que ven ese tema es las fiscalías de delincuencia organizada. Y si es que no la ve, fiscalía de delitos comunes. Pero no tenemos unas fiscalías o fiscalías en plural que exclusivamente dediquen a investigar y judicializar el delito de tráfico internacional de armas. Entonces, para mí eso es un problema. Lo otro es, otra parte de la estructura sería la inteligencia, porque también tenemos los entes investigativos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la DIJ, tenemos las unidades sensitivas, que son las que interceptan llamadas, etcétera. Eso existe, pero principalmente, si es que no totalmente, dedicado al tráfico internacional de drogas, al menudeo, al narcotráfico en general. Pero no tenemos esa estructura, esa judicialización dedicada al tráfico de armas. Entonces ahí tenemos esa carencia y esa carencia nos ha afectado a nosotros en nivel de calle, porque si las estructuras nuestras que tenemos como país se dedican a desmantelar lo que sería tráfico internacional de droga, muy bien, podemos agarrar contenedores que tienen 600 paquetes de cocaína en un puerto de Panamá, pero en la parada de bus, donde hay 4 delincuentes armados asaltando gente, ese contenedor de droga no afecta. Y el panameño se queja de que le robaron el celular, le robaron la cartera. No se queja de que hay un contenedor de droga pasando con destino a Europa por un puerto de Panamá. Eso es lo que y no digo que no hay que hacerlo, hay que combatir ese delito también. Obviamente Panamá tiene que colaborar con la seguridad regional y mundial, pero no podemos dejar de lado que las quejas de la ciudadanía van centradas a la seguridad en las calles, en los barrios, en las comunidades. La Y delincuencia ahí es donde común, no en este tenemos esa caso. estructura que se dedique a eso. Es interesante, señor Brauerman, buena tarde, porque los aportes que nos da siempre en este espacio son tan claros y tangibles para la comunidad porque lo entienden perfectamente. Ahora, usted en su introducción ha dicho algo interesante y es que el problema o el origen de toda esta situación que hay en el país es la desigualdad. Y ha mencionado algo interesante con el tema de la inteligencia también. Entonces, mi pregunta va enfocada en cuál es el mensaje o si se puede entender que se está reaccionando ante situaciones cuando se habría aquí establecido el tema de la eliminación de los retenes estos que surgían por generación espontánea, pero ocurre un hecho, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, ocurre un hecho e inmediatamente los próximos 3 días se establece el mismo retén permanente allí. ¿Qué dice eso del trabajo, no solamente de inteligencia, sino de coordinación, que se diga, vamos a enfocar los esfuerzos o la ruta hacia esta dirección, independientemente, pero esta dirección nos va a arrojar a nosotros un resultado? ¿Qué análisis hace usted de esto? Sí, bueno, como lo he dicho anteriormente, los retenes tienen un momento para hacerse y un propósito. Yo no creo que sea la mejor estrategia establecerlos de una forma permanente en un punto, porque al final ese recurso, ese uniformado que se pone ahí en ese puesto, deja de estar patrullando el resto de los puntos de las comunidades. Es decir, se concentra en ese punto y listo. Entonces puede pasar horas allí en ese punto. Los delincuentes ya saben, los delincuentes no son tontos, los delincuentes tienen su inteligencia también. Entonces, al saber de que se pone una cierta cantidad de recursos parados, fijados en ese punto específico, ellos simplemente van y cometen delito en otro lado. Entonces, para mí no es una buena estrategia anunciarle al país entero de que en ese punto va a haber un recurso de seguridad destinado permanente, porque eso es lo que se hace, es un anuncio a la ciudadanía y por ahí mismo a la delincuencia local de que hay recursos policivos en ese punto y entonces los delincuentes ya perfectamente saben que tienen que delinquir en otro lugar. Pero no nos vamos muy lejos. En estos días que han pasado se han dado hechos criminales casi que enfrente de diferentes puestos policivos, o lo que se llaman los cuarteles. Entonces ya entendemos que los delincuentes incluso hasta no tienen ni siquiera el miedo de cometer homicidios o atentados De Pueblo Nuevo. en, A unos exactamente cercano a puestos policiales.
Entonces, ahí nos estamos dando cuenta y es un mensaje a los estamentos de seguridad de que el uniforme no tiene el peso que quizás tenía hace varios años atrás. Y esto, y esto todavía se resalta cuando hay delincuentes que ya asesinan a policías, como ya pasó recientemente y como Claro. pasó en Chilibre, por ejemplo, hace unos años atrás, donde fueron asaltados, asesinados para robarle las armas. Pero hace unos días atrás también hubo otro caso de un uniformado asesinado en ejercicio de funciones en una tiendita. Entonces, ahí hay que entender de que los estamentos de seguridad no pueden relajarse ni confiarse de que por ser meros estamentos de seguridad el delincuente no va a delinquir porque está cerca de ellos. Al revés, Ujú. o sea, ya hoy en día ese miedo se ha perdido. Lo venía Así diciendo, el es. miedo ya no existe al delinquir. Si vemos a menores de edad que están abiertamente delinquiendo, no, o sea, ¿qué podemos esperar de adultos que tienen más experiencia? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en las calles y por eso debemos cambiar de una estrategia estática a una estrategia dinámica. Por eso yo insisto que el patrullaje es más efectivo para disuadir al delincuente y prevenir el delito que una estrategia estática donde se le anuncia a la ciudadanía dónde se va a estar destinando ese recurso. Ahora, insisto, ojo, no estoy en contra de eso porque hay ciertas irregularidades que se pueden detectar a través de los retenes o puntos de control Claro. y por ejemplo, conductores embriagados, placas vencidas, licencia O vencida, personas irregularidad buscadas en por las documentación. autoridades. Personas buscadas por Exactamente, las que autoridades. Exacto. claro, pero lo que no puedo, no debo hacer a mi criterio es ya estandarizar eso como la regla general y poner esa estrategia fija, plantando prácticamente los recursos humanos allí cuando el delincuente está delinquiendo en otro lado o no lo voy a detectar, porque es que para poder prevenir el delito tengo que buscarlo, tengo que estar activamente buscándolo. Sí, es que Entonces, pienso que... habría que entender, licenciado Isaac, en efecto, como usted dice, por qué los retenes se focalizan en ciertos lugares. O si es un tema que ellos tienen información de que el área está, la zona está caliente, o si es un tema que ellos tienen información de que las personas que están buscando circulan por esa área. Habría que entender, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que ellos, sí, que ellos siguen o manejan para colocar siempre en el mismo punto o en esos puntos un retén? Ahora bien, quisiera preguntarle antes de que el tiempo nos alcance, sobre el pronunciamiento de la Embajada de los Estados Unidos hace un día específicamente lanzaron una alerta sobre zonas peligrosas en Panamá. ¿Cómo considera usted este anuncio? Porque ciertamente habla de que todos aquellos que estén planeando venir a Panamá tengan cuidado con ciertas zonas que ellos identifican como zonas peligrosas, sobre los riesgos precisamente de delitos, incluso hablan de posibles disturbios civiles en varias áreas del país. ¿Cómo evalúa usted esta información o este llamado de alerta? Bueno, las alertas de la embajada son bastante comunes, no es la primera vez, seguramente no será la última. Siento que quizás en este momento sería un tanto alarmista, ¿verdad? No creo que el país esté a niveles de otros que están cerca en la región, que pues tienen niveles de inseguridad callejera mucho más altos que acá los nuestros en Panamá. Pienso que los turistas en Panamá están paseando todos los días y no se están viendo esos ataques que tal vez se pensaría que en otros países más peligrosos viviría un turista, ¿verdad? Panamá sigue siendo bastante seguro para visitar y turistear. Obviamente todos los países y todas las ciudades tienen áreas rojas que son de peligro, y Panamá no escapa de esa realidad, pero digo, a nivel turístico no creo que esas zonas rojas sean lugares que un turista quisiera visitar. Eh, pues cada país tiene
su percepción de lo que sucede en otro país donde tiene una embajada y pues es parte de de las actividades para proteger a sus ciudadanos, advertirles de que no visiten ciertos lugares en determinado país. Y eso es normal y eso lo hacen varios países, no solamente Estados Unidos. Israel, por ejemplo, es uno de que también siempre lanza alertas a sus ciudadanos de visitar ciertos países. O sea que eso es normal. No es algo que yo vería de que por este comunicado Panamá ya se volvió inseguro o que los turistas norteamericanos no deberían venir a Panamá. No, no creo que sea el caso. Simple y sencillamente son alertas normales que salen cada cierto tiempo, indicando pues que, recordando más bien de que en ciertas zonas no se recomienda ingresar. Y bueno, sí, igual sí debo decir que nos deja una mala imagen como país hasta cierto punto de que bueno, de que otro país esté diciendo que en Panamá hay zonas donde no se deben visitar. Bueno, sí tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar y justamente es lo que acabo de mencionar en el resto de la entrevista, de que pues activamente tenemos que pasar a tener más presencia en las calles con rondas y que no sea estático. Y ellos protegiendo más bien a sus ciudadanos en ese sentido. Señor Bauerman, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio y con sus aportes siempre atinados e interesantes. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Edna, antes de irnos a la pausa, hay información Ujú. internacional en desarrollo, ya que se ha reportado la invasión terrestre del ejército de Israel en zonas fronterizas con el Líbano. Esto en contra del grupo Hezbollah en territorio libanés. Es información que ya ha sido confirmada por pues, tanto los medios de comunicación como las cuentas oficiales que han estado dando cobertura y según confirman con fuentes del gobierno de Estados Unidos, esto es una realidad. Así está el mundo. Bien, avanzamos, Ricardo. 3:33 minutos. Tenemos más que compartir. Vámonos al cambio y volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. La espera terminó. Regresa la mejor temporada de diversión a Panamá. Disfruta de las mejores vacaciones de Latinoamérica a bordo del Serenade of the Seas de Royal Caribbean. Contáctanos en Grand Tours al 322-2345, vía WhatsApp al 6379-4392 o visítanos en nuestras oficinas ubicadas en Plaza 50, entre calle 50 y 67 San Francisco, donde te atenderán los expertos. ¡Te esperamos! Gold Data, Internet y transporte de datos corporativos. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Probando audio. Alcaldesa, bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bien, bien, gracias. Aquí Ricardo Jaramillo y Edna Jaramillo les saludamos. ¿Qué tal? Excelente, excelente. Prendemos Buenas la cámara tardes. en un momento.